En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad. Qué bueno estar aquí una vez más. Yo creo que vamos a tener casi 5 años, más de 120 programas, tenemos que contarlos. Ahí están disponibles para todos ustedes. Aprovechen, estoy invitando a todo el que puedo a aprovechar este contenido que creamos con tanto amor, de manera desinteresada, un contenido que aporta a tu crecimiento, a tu aprendizaje. Gracias a toda nuestra comunidad que va creciendo en Spotify, en SoundCloud, en iTunes y en YouTube. Sobre todo en Spotify y en YouTube, que son los que más gustan, las plataformas que más gustan. Y hoy me acompañan 2 especialistas, porque la verdad es que esto es un tema, y este tema precisamente lo abordamos a días de nuestro gran evento, el evento anual gratuito que organiza Didáctica, que es el panel Adolescencia, Etapa de Oportunidades para todo padre, educador, orientador, todo el que esté acompañando, guiando, educando a un adolescente, pues está invitado a conectarse. Es un evento que va a tener un invitado internacional, pero también va a tener a nuestros, ahí estaré yo, y tenemos a nuestros facilitadores, incluyendo a Miguel José, que hoy nos acompaña, y también nos acompaña Alaima Hernández, Miguel José Peña, que ha estado con nosotros antes en este gran evento que ya hemos realizado. Este es el cuarto año. Es el cuarto año. Y la verdad es que ha sido un éxito. Señores, aprovechen estos espacios, compártanlo. Cualquier información adicional está en didáctica.rd. Pueden entrar a Instagram o escribirnos a info@didáctica.edu.do. Ahí pueden solicitar la información para registrarse en este encuentro en el que vamos a aprender muchísimo. Y precisamente hoy, adolescencia, porque este es el mes en el que Didáctica pues aporta su granito de arena para fortalecer el vínculo, para fortalecer ese proceso en una etapa en la que muchos denominan difícil, a la que muchos denominan complicada, todo un reto, y por ahí puedo seguir, y realmente no tiene por qué ser así, pero definitivamente las pautas que no solamente vamos a compartir hoy con estos 2 grandes profesionales que están trabajando desde sus centros, desde su práctica como psicólogos y terapeutas, están viendo, las pautas van a sirven, señores. Es importante uno dedicar tiempo, como yo les decía a unos padres en una charla reciente, precisamente del uso de la pantalla, el uso y abuso de la pantalla. Señores, invirtamos el tiempo en cosas que nos aporten, porque la verdad que estamos bombardeados de mucha porquería también, de muchas cosas que no aportan a nuestro aprendizaje. Entonces, ese encuentro es el sábado 15 en la mañana. Adolescencia, etapa de oportunidades. También nos acompañará la especialista local que ya estuvo con nosotros aquí en el programa abordando el tema de adicciones, Dayan Bisonó. Pero hoy tenemos a Alaima Hernández, que ya ha estado con nosotros. Busquen esos programas que tenemos con Alaima recientes de cómo educar niños emocionalmente sanos.
y Miguel José Peña, que siempre tratamos el tema de adolescencia, porque realmente yo considero, no solamente porque lo he vivido de cerca con mi hijo, con mis hijos, y realmente nosotros hemos vivido de cerca que Miguel José sabe conectar con esos adolescentes y tiene mucha experiencia, al igual a Laima, que tiene un don, como digo yo. Yo digo, los papás vienen donde mí, yo, mira, óyeme bien. Ala, tú le pones un adolescente al lado y es como una cosa increíble, es una magia. Tienes realmente un talento y qué bonito poder pues ofrecer hoy algunas pautas, orientaciones. Es como el caramelito para que entonces el 15 podamos seguir profundizando. Miguel José, Alaima, psicólogos, ¿verdad? Terapeutas con experiencia con adolescentes. Alaima un poquito más cerca, ¿verdad? Por su juventud, de haber vivido esa etapa, que eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Y con la perspectiva ya profesional. Y tú, Miguel José, que tienes una práctica ya de muchos años, viendo lo que está pasando con los adolescentes, ¿verdad? Viendo de cerca. Con los adolescentes y sus padres. Y sus padres. Y realmente tú hablas como de mi forma de conectar con los adolescentes, pero es algo que yo lo descubrí porque me lo hicieron ver. Profesionales que me veían conectando con los adolescentes decían, pero tú trabajas muy bien con adolescentes. Y yo... ¿En serio? Ajá, es verdad, como que yo no elegí trabajar con adolescentes, sino que la vida misma me fue poniendo a trabajar con adolescentes. Desde una clínica de rehabilitación que yo trabajé, de que me fueron llevando adolescentes al consultorio y yo comencé a conectar con ellos. Y se fue dando de manera... Y fui creando todo una forma de trabajar, que no trabajo igual que con el adulto, el encuadre no es el mismo. Y me ha funcionado bien, yo he creado mi propio estilo. Tu propio estilo. Mi propio estilo para trabajar con adolescentes. Pues mira, te funciona. Miguel José está lleno. Yo, cada vez que me llama una mamá, yo, no, es que dicen que no, ya no hay espacio para más nadie. Digo yo, bueno, vamos a ver cómo logramos que Miguel José multiplique las horas. Y la llave maestra me mandó Margarita. Sí, esa parte yo no la vi. Sí. No fue Margarita, así que me tienen que abrir un espacio. Sí, pero y he creado un estilo de trabajar con el adolescente y hay veces que no trabajo con el adolescente, sino que trabajo directamente con sus padres. Aunque el problema que traen... El problema, porque muchas veces no es el adolescente que tiene el problema, sino son los padres. Entonces empiezo a trabajar con los padres. Con resultados óptimos, siempre y cuando el padre haga el trabajo. Entonces, hay padres que yo salgo enamorado de sesión de ellos porque se involucran de tal manera que aunque yo le dé pautas, aunque yo le dé sugerencias terapéuticas, también hay una autonomía de ellos fluir espontáneamente con su hijo. Claro. Y para mí eso es maravilloso porque yo no lo conozco, yo no sé cómo es el sistema familiar. Entonces, si tú eres espontáneo, si tú te atreves a hacer algo por ti mismo, es porque estás confiando en tus principios, en tu manera de ser padre, en tu realidad. Y es genuino, tiene que ser genuino. Tiene que ser genuino. Porque sí, yo he visto, ahora que tú mencionas eso, escuchándote, como conozco tantos casos y uno siempre está orientando desde mi rol de educadora, porque siempre digo, no soy psicóloga, aclaro, soy educadora por profesión, vocación, estudio, de todo. Y la verdad es que estamos en este ámbito contribuyendo, colaborando y he visto que muchas veces el psicólogo se convierte para muchos padres en la fuente, la única fuente, y hasta que se crea una dependencia. Entonces, el que sea genuino, el que tú me puedas dar pauta, pero yo dentro de mi realidad pueda... Yo trato, no solamente como del trabajo que hago con adolescentes y sus padres, sino también en toda mi práctica psicoterapéutica, que el paciente pueda ir creando una independencia. ¿Creando? Una independencia. Independencia. Porque yo no siempre voy a estar ahí. Yo siempre le decía eso a todos mis hijos. Yo no siempre voy a estar ahí, aunque dentro de su corazón y de su mente y de su interior esté mi vocecita, pero yo no voy a estar ahí físicamente. Entonces ellos tienen que crear su propia autonomía para trabajar. Y eso es fundamental. Para mí eso es vital. Así es. Y me gustaría que ustedes los dos me compartan qué se está viendo en consulta. ¿Cuáles son como esas, vamos a decir, esos síntomas, si le pudiéramos decir, esas alertas más frecuentes? ¿Qué se está viendo en esta etapa? Que como dije al inicio, para muchos es como ¡guau!
y no tiene por qué ser así. Bueno, yo creo que estamos viendo mucha desconexión por parte de los adolescentes y también soledad. O sea, los adolescentes están solos. No hay una información adecuada, no hay una guía. Simplemente entendemos que porque van creciendo y porque ya con el tamaño son uno, en buen dominicano, un manganzón, pues tienen las respuestas y tienen cómo responder a todo esto que va pasando en un mundo interior cambiante, no solo afuera. Muchas veces queremos decir, no, que son las hormonas. No, es todo. Es todo. Es mi mundo interior, es mi mundo exterior, es mi cuerpo, pero también es mi cerebro. Entonces, creo que los hemos dejado solos a los adolescentes. Sí, se está viendo como mucho abandono por parte de los padres. Abandono emocional. Emocional, sí, porque material quizás no necesariamente. Material no necesariamente, pero confundimos que con que le estamos dando vestido, por eso lo quiero aclarar, educación, como que estamos cumpliendo con nuestro rol de padre. Y realmente no es así. Otra de las cosas que yo he visto mucho en la consulta es que los padres regularmente vienen porque el hijo le está bajando la calificación en el colegio. Esa es como una alerta. Ay, Dios mío. Pero no se están dando cuenta de que lo que le está haciendo bajar la calificación es todo lo que están viviendo dentro de la familia. Y todo lo que está viviendo también como adolescente. Esa es la punta del iceberg. Como la imagen de... Y muchas veces cuando yo estoy trabajando con los padres y yo les digo, a mí no me importa cómo están las calificaciones. Los padres muchas veces se alarman como, ¿cómo así? Porque ellos creen que la calificación es lo que le está diciendo yo que lo están haciendo bien como padre. Y yo digo, yo prefiero que se quemen en el colegio porque los cursos se repiten hoy, mañana, pasado, el año que viene, el otro. Siempre va a haber un curso repetido, pero la vida es una sola. Entonces yo prefiero que se queme en el colegio y no que se queme en la vida. Porque va a crecer. Y para una cultura como la nuestra, eso es... Sí, veo mucho perfeccionismo, una verticalidad de que no se pueden equivocar. Entonces, somos seres humanos, una de nuestras naturalezas es la imperfección. Entonces, como vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, como cuando dice, bájale algo, los padres se alarman mucho. Entonces, yo creo que el adolescente, muchas veces cuando lo veo reunido con los padres y yo hablo de estos frente al adolescente, el adolescente como que quiere como brincar. O como que se alivia también. Y dice como, mírenlo. ¿Tú entiendes? Entonces, como... es un trabajo muy difícil porque hay que romper muchos esquemas y muchos paradigmas con los papás. Entonces, a veces salgo agotado tratando de romper una negación. Yo me imagino. Y los padres, yo siempre hablo con nuestra querida Ala, cariñosamente Ala, de que todo padre, y lo digo en las charlas, quiere lo mejor para sus hijos. O sea, tú quieres que tu hijo sea feliz, autónomo, pero no tenemos muchas veces las herramientas y ahí entra el rol también tanto del centro educativo, que debe trabajar de la mano con los padres, pero también del terapeuta en el caso de que se recurra como esa ayuda. O sea, vamos, o sea, hay una parte que quizás tú dices, bueno, necesito ayuda y eso es bueno y válido, buscar ayuda. Como tú dices, no para crear una dependencia, sino para... Ni para que nosotros le terminemos de criar. No. Ni para terminar de criar. No, porque lo vemos, Que sí, lo vemos. Lo mandan como para que uno lo termine. Como, ya yo llegué hasta aquí. ¿Qué tú haces? Sí. Te entregué el muchacho. Así mismo. Entonces, cuando uno le devuelve eso y le dice, no. Entonces, yo trabajo, mira, mucho cuando yo veo a un adolescente que ya él puede asumir ciertas responsabilidades, como por ejemplo, un adolescente de 16 años, ya yo no hago contacto con el padre. Un ejemplo, si tengo la cita, yo hago ya la cita con el mismo adolescente. Aunque, claro, yo me comunico con el padre, aquí está el recibo, si su hijo vino, esas cosas, pero yo trato de que él se involucre también en su terapia, porque es de él. Es de él. Entonces, y le da cierto control de las cosas. Totalmente. Y pueden decir, mira, hoy no quiero ir, que también les doy esa libertad. Claro. No, aquí esto no es forzado. No, aquí nada obliga. Y se lo digo muchas veces a los papás, no me traigan los hijos obligados. Entonces, cuando le digo, por ejemplo,
mira, él quiere venir. No, él no quiere venir, pero yo le voy a tratar de convencer o le voy a hablar una mentirita. No me le hable mentira. Ay, no. Si no quiere venir, no venga. Recurrimos tanto Entonces, a la cuando yo le digo al mentira. papá, Entonces después nos preguntamos que por qué los muchachos están claro, diciendo mentiras. ay, muchacha, no me quieras hablar tú de las incongruencias de los padres, que hace más daño que bien. Y yo muchas veces le digo, pero si él no quiere venir, ¿qué le parece si empezamos a trabajar con usted? No, pero yo no tengo problema. Yo estoy bien. Entonces yo digo, pero es que yo estoy notando que usted tiene una demanda, vamos a responder a esa demanda. Y dicen que no. Les cuesta. Al padre le cuesta bajar también a la humanidad. Y ahí yo creo que podemos aprovechar este espacio para invitar a todos los padres. O sea, yo soy una. O sea, cuando hay que buscar ayuda y cuando he tenido que buscar ayuda, realmente eso es sabio. En un momento apropiado puede ser realmente determinante incluso. Sí. Para prevenir o para abordar cualquier situación, porque yo digo que esa vocecita interior de que tú ves cualquier cosa, si actúas a tiempo, puedes prevenir muchas situaciones que después va a ser más difícil. No estoy diciendo imposible, ¿verdad? Pero más difícil. Sí, yo siempre digo que lo que no se va atendiendo ahora, a medida que se va creando más, como desarrollando más la adultez, es peor. Es peor. Y también una de las cosas que no sé si Alama lo ha visto también en sesión, que muchas veces los padres, este abandono se ve también a partir de que no tienen límites los hijos. Eso es algo muy importante que debemos hablar aquí, límites. Pero límites sanos. Muchas veces yo creo que como sociedad entendemos como límite quizá el tema de regla, el tema de ser súper estricto, el tema de que mis hijos no salen. Eso no es un límite. O sea, un límite puede ser al mismo hecho que yo te diga, no me gusta que tú me hables así. O no me gusta que tú... O sea, ya yo estoy poniendo un límite, pero muchas veces esos límites son difusos. Entonces yo creo que ahí es donde viene el mayor problema con estos adolescentes, que cuando hay un límite que no está claro, entonces es como, ¿sí o no? Estoy en luz verde, en luz roja, o sea, ¿cómo funciono? Y los papás, porque lo veo, ponen un límite, pero de repente es difuso. Entonces el adolescente pasa y después, ay, pero es que yo no puedo con esta niña, es que yo no puedo. Sí. Pero ¿dónde estaba el límite? Exacto. Tú sabes que yo muchas veces lo que digo es, yo prefiero trabajar con unos papás que vienen a consulta porque son extremadamente estrictos. Porque es más fácil... ¿Tú prefieres ese extremo? Sí, porque es más fácil flexibilizar. Pero cuando son padres que no tienen límite y están los hijos desbordados, es muy difícil recoger. Ese es el estilo permisivo. Yo no sé si tanto... O sea, aquí, laissez-faire. Cuando tenemos una bolsa de detergente que se desparrama, es difícil uno comenzar a recogerlo. No es lo mismo que esté contenida la funda y uno vaya... Un poquito. Un poquito. Sí. Entonces, pero veo muchos adolescentes desbordados. Entonces, cuando quieren venir a ponerle límite, se resisten mucho. Naturalmente se resisten. Así es. Entonces, y los padres se agotan, entonces sueltan lo poco que han podido recoger. Y yo creo... yo digo que los padres no pueden abdicar. Tienen que seguir. No hay opción, no hay opción. Tienen que seguir. Usted tiene que seguir hasta que, ¿verdad? Aunque se agoten, tienen que seguir, porque entonces lo que se viene peor. Ay, sí. No, y Miguel José, tú sabes que yo creo que muchos adolescentes, precisamente desbordados, piden esa contención. Entonces vemos conductas que básicamente nos están diciendo, te estoy pidiendo ayuda. Necesito que tú me pongas límite, necesito que tú estés, que me acompañes. Yo hago lo que yo quiera, yo estoy suelto por la vida, porque no es así. O sea, no estoy preparado como adolescente para vivir eso aún. Entonces, ahí es donde los padres, yo sí, lo que veo, es que los padres entonces entran en pero es que ya, o sea, ya yo no tengo nada que hacer, como que ya lo solté y no, esto es lo que me queda. Y no. Y yo creo que también ver las cosas en su justa dimensión, porque a veces ponemos algo que para el adolescente es parte de su propio proceso grande. Y a veces cosas grandes, como, no, que empiece a beber para que aprenda. Eso es grande. O sea, tú lo estás introduciendo, pero entonces tú estás minimizando. No, de verdad, como que yo siento que la dimensión de las cosas, como que a veces entonces para otras cosas,
grandísimo, y para lo que verdaderamente es grande, tú lo estás introduciendo en un consumo que incluso contra de la ley, o sea, estamos hablando, y es como, no, porque tiene que aprender, no, imagínate, estaban bebiendo, todos lo hacen, entonces como que a veces yo siento que el adulto, señor, y esto no es un tema de darnos latigazos a los papás, pero la verdad es esto es un asunto de ser coherente, Margarita. Es un asunto de coherencia y del mensaje claro, porque de verdad, señores, es como, ven acá, pero para lo que verdaderamente es, eso es como con los chiquitos que lo mencionamos en un programa y nos reímos muchísimo. Ahora está de moda la merienda, incluso hasta las profes que cogen clase conmigo me dicen que cuando llega un niño con una Ziploc, es como, porque los demás están con su... Digo yo, no hay problema, tu meriendita bonita, pero no dejes de darle prioridad a lo importante, que ponerle la carita feliz con la zanahorita y el guineo no es lo más importante, señores. Entonces... Digo, pongo el ejemplo porque a veces nos vamos a estas superficialidades o no vemos las cosas. Y yo creo que ese set de valores, incluso en la pareja o con la abuela o con quien sea que vive el hijo, ese joven, ese adolescente, con quien sea un tío, eso tiene que estar como muy claro. O sea, tiene que mandarse el mensaje muy claro. Sí, con esos estamos valores. llenos de incoherencias. Sí, yo creo Estoy que... viendo muchas familias, muchos padres que son incoherentes en los mandatos que le están dando a los hijos. Pero te cuento lo que me dijo un papá en la charla que yo tuve ahora del uso de pantalla. Cuando terminamos, porque yo volteo la mirada, que sé que es lo que tú vas a hacer en nuestro evento del sábado 15, anótelo. Adolescencia, etapa de oportunidades, yo sé que es voltear la mirada. Y yo siempre trato de invitar de alguna manera, vamos a comenzar por nosotros. Y algo como tan, vamos a decir, como tan sencillo como eso, puede significar para muchos adultos, incluso educadores, como, wow, comenzar a mirarme a mí, porque estamos acostumbrados que este muchacho, que este niño, que me tiene loca, que ahora se le cogió con esto, que ahora hizo un cambio radical, que ahora quiere ponerse tatuaje, que ahora, lo que sea, whatever, ¿verdad? Se quiere dejar el pelo largo, que ahora... Entonces todo está centrado en el muchacho. Entonces vamos a comenzar a ver que... Y este papá, cuando termina la charla, así, él duró la charla entera así como concentrado. La verdad que fue chulísima, no por nada, pero estaba chulísima esa charla. Y ella, más que una charla, fue una experiencia muy interactiva. Y él me dice, es que él como que cayó así. Yo llego, yo prendo Netflix y con el Netflix, o sea, aprendido, viendo series, me pongo con el celular, como yo le pido a mi hijo adolescente que guarde el celular, porque él está en su sofá, afuera, con su celular, pero yo estoy haciendo lo mismo desde que yo llego. Sí, y oye, eso... O sea, él me decía, ¿cómo se lo pido? Sí, y ahora que tú dices el asunto de... como de esta incongruencia, eso, con lo de la pantalla, ese ejemplo que tú pones, lo mínimo, duro es cuando hay un padre que le prohíbe a su hijo adolescente que no tome, pero entonces es alcohólico. Bueno, vamos a la pausa, nos quedamos ahí. Se nos fue el tiempo del primer bloque. No se vayan, que esto no termina aquí con Miguel José Peña, Alaima Hernández, psicólogos, terapeutas y se han especializado, sí, definitivamente, en este mundo del adolescente. No se vayan, sigan con nosotros. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. La ilusión de tu vida. Hoy veremos Espejito, Espejito. Oh, ¿y tú estabas aquí? A mí yo creía que aquí no había nadie. Hay que agarrar luz. Ok, mamá. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas para ganar, ir de compras a Miami y en un gran sorteo final. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos aquí en este súper programa con este súper tema. La verdad es que todos nuestros programas abordan temas de verdad muy interesantes y sobre todo con personas que tienen mucho que aportar. Aquí hay mucha gente buena haciendo cosas buenas. En nuestro caso es más del ámbito, obviamente, aunque traemos un poco de todo, pero en nuestro caso es más del ámbito de la salud, de la psicología, de la educación. En este ámbito, realmente yo me siento
feliz y me siento agradecida porque en este programa hemos podido compartir con gente muy valiosa, dominicana, preparada, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos 2 especialistas con quienes vamos a continuar este tema, porque Miguel José dejó ahí como un antes de irnos a la pausa. Y antes de continuar, agradecer al Banco Popular. El Banco Popular y se une Indotel como patrocinador de Didáctica Online. 2 instituciones que están adelante y que apuestan, hacen, ¿verdad? Dicen sí a aportar a la educación de calidad. Continuamos con este tema, adolescencia. Miguel José me decía, ¿de qué vamos a hablar? Y yo, adolescencia. Pero esto es todo un mundo, se puede. Miguel José, ustedes deberían los 2 escribir un libro. Deberían escribir un libro. Vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa. Yo le doy mi silla. Además ya tiene ya como 4 meses atrás de mí. Yo le voy a dar mi silla a Laima y ellos van a hacer un programa. Pero yo les estoy invitando aquí hoy a que escriban un libro. De la A hasta la Z. De la A a la Z. Adolescencia de la A a la Z. Bueno, ya tú sabes. Bueno, entonces hablábamos de la incoherencia. Hemos dado un giro, porque se supone que vamos a hablar del adolescente. Pero fíjense que estamos hablando de los padres. No podemos hablar de la adolescencia. Hablábamos de ¿qué estamos viendo? ¿Qué ustedes están viendo? Están viendo a un adolescente que se siente solo a pesar de estar acompañado, vamos a decir. Un adolescente que necesita límites, pero no necesariamente están claros. Tú hablabas de que muchos son difusos. Y un papá dirá, pero ¿cómo yo me doy cuenta? O sea, para mí en mi cabeza yo lo estoy haciendo súper bien y sin embargo no estoy viendo los resultados. O sea, nos colocamos en una posición de yo lo estoy haciendo súper bien. Hay factores de riesgo. Es una etapa en la que yo le digo a los padres, a los abuelitos, a quien sea que esté educando, no los sueltes. No los sueltes. Porque quizás es más fácil, ¿verdad?, soltar, pero después se pueden pagar las consecuencias. Entonces, en esta etapa que no es ni niño ni adulto, ¿cómo logramos esa coherencia? ¿Cómo logramos? Porque se va rapidísimo ya este segundo bloque. Y quiero empezar a dar como un poquito, aunque yo sé que en el panel, en el cual esperamos que todos se registren, este panel para padres, educadores, orientadores y todo el que esté interesado en este mundo del adolescente, vamos a tratar esto. Me gustaría como ya entrar en cuáles son esos factores de riesgo y qué orientaciones, o sea, ¿cómo lo hago? Sí, mira, no hay una regla, ¿verdad? Porque cada familia... No hay una regla. Y yo como que puedo invitar a los padres a leerse un libro, a asistir al evento de adolescentes, pero hay algo que no se enseña. Hay algo que tiene que ser muy intuitivo también y se tiene que el padre que conectar con su realidad también. Tú decías al inicio como, no lo sueltes. ¿A qué tú te referías? Ahora voy a ser yo la entrevistadora. ¿A qué tú te referías? Volteó la tortilla. Señor, eso nunca me había pasado. Okay. ¿A qué tú te refieres como no lo sueltes? Para yo entonces mira, yo soy una dar una pauta sobre el soltar. Yo soy una fiel creyente y lo he aplicado de la autonomía. Okay. De hecho, se me fue la mano. Mis hijos que se fueron fuera, de los 4, se fueron fuera y son demasiado autónomos. Qué bueno. Eso se me fue la mano. Y a Laima y bueno, y Miguel, la verdad es que los 4 son demasiado autónomos. Pero cuando yo digo no soltar, es precisamente un poco lo que hablábamos fuera de cámara. No es un niño, pero tampoco es un adulto. Okay. Entonces, cuando yo digo no soltar, es ir fomentando esa autonomía dentro de su etapa de desarrollo y dentro de sus posibilidades, acompañar, guiar, observar, estar atento, porque la mirada del adolescente todavía no, el cerebro del adolescente todavía no mide los riesgos. Y ahí es como... Pero no soltar bueno, de tipo como los perritos que tienen el cosa. Bueno, el otro día vi un niño agarrado y la mamá con no, a un niño, de verdad. Ya el adolescente, no, o sea, tiene que vivir su vida y tomar sus decisiones. Pero por eso te pregunté, como porque se puede como tergiversar el término como de no lo sueltes. No soltarlo, eso que tú dices, como no perder la mirada en esta etapa, otorgándole la autonomía a su adolescente. Yo siempre digo a los padres, si usted deja a su hijo salir en la noche porque ya está para salir en la noche,
Cuando él llegue, hay muchos padres que lo que hacen es, papi, llegué, y sigue derechito a la habitación. A mí me gusta decir a los padres, cuando eso sucede, tú dices, ven, cruza por aquí, o ven, dame las buenas noches, porque así yo lo veo. Lo ve, lo huele, lo siente. Lo siento. Lo veo, Claro. todos los sentidos. ¿Tú entiendes? Veo cómo llegó. Y entonces, sí, buenas noches. Muchas veces tú no sabes cómo llega tu hijo de la calle. Así sea que llegó a las 10 de la noche. Ahí tú te puedes dar cuenta. Sí, porque la hora no importa. No importa. La hora no importa. Ahí tú te puedes dar cuenta que si huele alcohol, si tiene los ojos dilatados, si llegó con un golpe, cualquier cosa. Si llegó con la camisa rota. ¿Qué pasó? Ujú. Eso. Yo también le digo mucho a los padres y les sugiero que le den al hijo la oportunidad y eso lo aprendí en uno de estos videos que te aparecen en las redes sociales y me pareció muy interesante y lo copié de ahí, es el decir no preguntes. Decir al hijo, un ejemplo que muchas veces, y yo creo que todos fuimos adolescentes. ¿Crees? No todos. Todos fuimos adolescentes, exactamente. ¿Quién como adolescente dijo, voy a la casa de Margarita, pero al final no fui a la casa de Margarita y me fui a otro sitio? Yo creo que todos hemos hecho eso. Ok, si eso sucede, díganle al hijo, mira, si tú vas a un sitio, sí, fuiste a la casa de Margarita y te fuiste y no me dijiste nada, pero tú te sientes inseguro en ese lugar, escríbeme y me dice, papi, estoy en la casa de Alaima, no preguntes, veme a buscar. Vaya y búsquelo. No Punto. pregunte. No pregunte, vaya y búsquelo. Después, cuando están en la casa, que todo está en calma, tú dices, ¿qué pasó? Pero muchas veces el hijo se está en una situación de riesgo y no se atreve porque dice, coño. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Sí. ¿Cómo va a responder? Yo prefiero coger este malestar que tengo aquí y esta peligrosidad, porque yo como quiera voy a tener otra peligrosidad en mi casa porque me van a bimbar. Entonces es mejor que dice, papi, mira, discúlpame, salí de la casa de Margarita y vine para donde Alaima. Por favor, me va a buscar, no preguntes. Y va y lo busca y después usted se sienta tranquilamente. ¿Qué pasó? Ujú. Y después tú le puedes decir, mira, no me gusta que tú vayas, que diga que va a un sitio y después no va. Y ahí ya usted puede comunicarse con su hijo, pero En el momento. en el momento lo que hay que tratar es de salvarlo. Claro. Y que él tenga la confianza de que su papá o su mamá, su tío, su abuela, el cuidador principal, como usted le quiera llamar, lo sacó de ahí. Ujú. Entonces, eso es una buena pauta también. Sí. Porque lo que no queremos es que nuestros hijos estén en riesgo. Entonces, Y yo eso creo es que una palabra clave, porque Sí. hay factores de riesgo. hay o sea, factores de riesgo. Son esas conductas que pueden desencadenar en patologías. Tú propiciar que un adolescente ingiera alcohol a una temprana edad, lo estás sometiendo a un riesgo que pueda desarrollar una dependencia. y todo llega, todo Todo llega. llega. Y llega, o sea, para la vida entera. Tendrán su oportunidad, señores. ¿Por qué Todo. presionar y adelantar las cosas? ¿Por qué? O sea, si alguien me tiene una respuesta de que para que aprenda y no aprenda en la calle, señores, no tiene Eso no tiene nada que ver. ningún sentido. No, eso no tiene sentido. Es lo mismo. Mira, Eso o sea, hablando de coherencia, una vez yo tenía una paciente que el papá la llevaba a una discoteca y cuando la dejaba en la discoteca, jovencita, tenía como 16, 17 años, no beba. Y yo le decía, Pero tú lo estás llevando a una discoteca. entonces después, tomó, pero ¿dónde fue que la llevaste? no fue al club. No, Y yo creo que hay que no fue al hablar. parque. Yo creo que hay que Hay que hablar. hablar. O sea, hay que hablar en las casas, hay que hablar sin un tabú. O sea, hay que ponerle el nombre a la cosa. Sí. Es como a los niños chiquitos. Yo siempre le digo, papá, ¿qué pipilín ni nada? Eso tiene un nombre. Póngale el nombre, que su hijo sepa cómo se llama. Entonces, a los adolescentes también. Y en mi caso, yo siempre pongo a mi papá de ejemplo, porque desde una muy temprana edad mi papá me hablaba. O sea, esto es lo que se ve en la calle, esto se ve en los sitios. Cuando tú vayas a una fiesta, no dejes tu vaso, ten tu Ajá. vaso tú. Si tú no quieres beber, dile que te echen refresco y no te importa. Tú te bebes tu refresco, o sea, no importa. Pero me hablaron, o sea, yo sabía que ya yo, cuando empecé a ir a discotecas, no podía dejar un vaso en una esquina. Sí. Porque la vocecita de mi papá
¿te pueden echar algo en el vaso? Yo, mi vaso. Uno andaba como con un bebecito ahí. Claro. Sí. Y también el tema de que yo siempre sentí que tenía la confianza de llamar y decir, estoy en tal sitio. Como de hecho me pasó. Sí. Me pasó y me fueron a buscar porque yo me sentí muy incómoda. Pero quizá a una amiga mía que no pudo llamar a su casa porque sabía lo que le esperaba. Yo dije a la franca, aquí hay droga. Ujú. Yo tenía 16. Aquí hay droga, yo no quiero estar aquí. Pero yo pude hacer eso. Hay muchos adolescentes que no lo pueden hacer. Entonces, tenemos que hablar. Y tenemos que, sobre todo, acompañar y enseñarles, porque no vienen con esto. O sea, no vienen con las herramientas para poder responder a que, me están ofreciendo droga en una fiestecita, en una juntadera donde un amigo, ¿qué hago? Y que tu lugar seguro Sí. sea Y, Tu casa. tu casa, tu Tu cuidador. familia. tú. Eso. O sea, ese es tu lugar. Ese es tu lugar Debería seguro, ser, debería de lamentablemente serlo, pero no. a veces la casa es tan hostil Ujú. que yo no quiero ir allá. Entonces lo que hago es que me sustraigo y voy a donde otra familia que me siento mucho más acogido. Ay, sí. Y también hay otra de las cosas que yo creo que siempre lo he dicho en las oportunidades que tengo de compartir todos esos espacios contigo es, papá, mamá, trabájese. 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 Los padres que yo Ay, sí. acompaño, en algún momento de la sesión, yo le pregunto sobre su vida, sobre su historia de vida. Y ellos hablando se dan cuenta que están repitiendo patrones. Patrones. Ay, O que sí. tienen carencias y le quieren proveer a sus hijos aquello de lo que yo todavía me De lo que le me privaron. siento carente. Claro. Y eso tiene un efecto nefasto en la vida. Eso es peligrosísimo. Porque entonces quieren que el hijo comience a vivir cosas que usted no vivió. Ujú. Primero repare su falta y después entonces usted se conecta con su hijo. Porque son dos vidas totalmente diferentes. No es igual. Pero claro, los padres lo que hacen es que se endiosan. Y con las mejores intenciones. Sí, sí, sí. Tenemos Y no, todos y las mejores intenciones. te voy a estamos decir otra tratando cosa, de Margarita. hacerlo bien. Muchas veces yo creo que el 99% de los padres están actuando de manera inconsciente con todo esto. No es un asunto consciente, intencional. ni intencional, ni deliberado. Ujú. Entonces, pero para eso, para usted darse cuenta de lo que está haciendo, tiene que trabajarse Sí. humildemente. Usted se siente en ese En sillón vez de que no es dedicar fácil. el tiempo Eso que cuesta dedicamos a ver mucho. cositas en No, redes y cuesta Netflix, vamos a dedicarlo a fortalecernos, Claro, a formarnos. Yo siempre digo, no es fácil sentarse en un sillón a recibir psicoterapia. No es fácil. Eso es de valientes. Bueno, Eso- tú dices que no es para el que lo necesita, sino para el, el que lo quiere. Entonces, porque yo también he recibido psicoterapia. Y cuando yo me siento ahí y yo digo una cosa, es porque en algún momento también lo he vivido. Claro. Entonces, yo tengo una buena base teórica, me gusta mucho leer, pero la experiencia no está en los libros. No La experiencia está en el día a día. O en el día a día, en lo que uno va viendo, en lo que... Entonces, conéctese con usted mismo, papá. No sea vago emocional. Ujú. Haga su trabajo. Y muchas veces esos muchachos no tienen ni que mandarlo al psicólogo. Y a veces yo les digo, no es el que tiene que venir usted. No, y convertir esa queja, Y se ese ofenden. ataque, voltear la tortilla ¿En qué yo puedo hacer? y aplicar la psicología positiva, partir de las fortalezas. Y ahí yo quiero que nos quedan unos minutos, nos quedan como 6 minutos. Esas fortalezas, o sea, tienen tanto que dar los adolescentes. Ay, sí. Y sin embargo, tenemos como todo un bombardeo de que son son lo un peor, problema. son un Tú ahorita Sí. tú usaste sí. la palabra problema. Ajá. Y sin embargo, yo siempre insisto, tienen tanto que dar. Son O sea, más hay chulos. tanto que aprender de los adolescentes. Y como que siento que a veces los padres, los adultos, los educadores se pierden de esa oportunidad y se les va la etapa, que es una etapa. Es chula, puede ser es chula. relajante. Es muy Como, chula. tú dices como, wow, Y como que ¿cómo ven el mundo desde ahí? Y yo quiero como moverme a eso positivo, Miguel José, como para también como hacer una reflexión o invitar a que también como nos demos el permiso, de verdad, Ujú. de disfrutar, porque estamos tú hablaste de calificación, que si la calificación, Ajá. que si no recogió, que si, ponte tú, típico, la habitación, La habitación. qué sé yo, que si bebió, que si no obedeció, la famosa Ajá. obediencia, lo que sea, o sea,
pero que, como que quizás decir, espérate, déjame ver lo chulo, lo bonito de esta etapa. Sí. Y hay muchas cosas ustedes bonitas. que están, yo sé que Ala conecta con esos adolescentes y tú también, precisamente porque conectan con todo ese potencial. Sí. O sea, todo y como desde la sencillez también, y también ver qué ofrecen y qué dan. Y yo creo que yo he tenido también como bonita experiencia con los adolescentes, que al final de la sesión me ha pasado en algunas ocasiones que hacen gestos de agradecimiento. Ujú. Porque, un ejemplo, ellos saben que la consulta la están pagando los padres, que todo eso, pero ellos no tienen como qué dar. Entonces, como que tienen la oportunidad de... Tenía un paciente que cada vez que terminaba la sesión siempre llevaba chicle, entonces me daba un chicle. Ay, qué bello. Esos chicles Pero que a se Ala le ha pasado ¿Tú también. entiendes? Ay, a mí me hacen unos dibujos bellos. También. O si no, como adolescente, que si ya me toca cerrar el consultorio, como que me ayudan a cerrar en lo que esperan a los papás. Como que esos gestos de agradecimiento, Ay, qué lindo. Yo digo, son personas buenas. Claro, ¿Tú claro. entiendes? Y yo sé que hay adolescentes que tienen problemas. No es... Y claro, y hay problemas de adolescentes, que es lo que yo siempre digo. Entonces, cuando... Como es adolescentes que tienen problemas, hay problemas de problemas. adolescentes. Entonces, regularmente, lo que me vienen aquí en la gran mayoría son problemas de adolescentes. No adolescentes con problemas. No problemas, no, exactamente. Y hay adolescentes con problemas que hay que atenderlos. Claro. Tampoco que... Ya eso es otro. Ese otro nivel. Y otra cosa, antes de que terminemos, que tú estabas hablando de pautas, los padres también tienen que darse cuenta que tienen que evolucionar en la forma de criar. Tienen que hacer una transición. No es lo mismo criar un niño pequeño que criar un adolescente. ¿Okay? En la infancia, nosotros consideramos a nuestros padres como superhéroes. Ujú. Ujú. En la adolescencia, nuestros padres son villanos. Yes. Y en la adultez, de repente tú lo ves aquí. En la realidad. En la y tú realidad. dices, oh. Sí, es De superhéroe a villano. y a ver, en tu real, justa dimensión, En tu justa en tu dimensión y encontraste todos los defectos y tú dices, ok. entonces, lo que- Sobre todo los Ahí que vamos. estudian psicología. Sí, ¿verdad? ahí los vamos. padres sufren un duelo muy fuerte también en la adolescencia. Sí. Y tienen que hacerse cargo de ese duelo porque dice, pero que él siempre Venía a hablaba mi conmigo, cama, venía a mi cama, y me ahora no acurrucaba, ahora y ahora está va encerrado. mami, y si Ajá. acaso, Y si acaso. Ahora está encerrado. Que es algo muy natural. Yo siempre digo a los padres, siempre está encerrado. Y en la primera fase de la adolescencia, el adolescente tiende a aislarse. Ujú. Y es algo como muy natural, no, Ujú. no es patológico. ¿Ok? Se tiende a aislar. Ahora, si usted ya ve que... Sí, Sí, exacto, claro. estar alerta por tiene sí. que estar alerta, por ejemplo, si han bajado mucho las calificaciones del colegio, si no se está relacionando con sus amigos, si no habla, si no está comiendo. Entonces, bueno, aquí hay un problema. Pero que esté encerrado en su habitación, esa es su guarida. Claro. Yo no quiero ver a esta gente, Ujú. porque lo ven así como... Y ahí también está el Aburrido. sentido común y la intuición. O sea, yo como mamá puedo ver hasta dónde llegue esta conducta para que me preocupe o no. Entonces, eso también hay que observar y estar pendiente. Y yo siempre le digo a mis papás que se beban como una patillita anti-amnesia y que vuelvan. O sea, vuelve allá atrás donde tú fuiste un adolescente. ¿Qué te gustaba? Comparte con tu hijo. Cuéntale qué tú hacías. ¿Cuáles fueron tus travesuras? Que quizás no fueron travesuras ninguna, pero en el momento fueron... pero que compartan con sus hijos, porque yo, de hecho, tengo un caso, que es un caso muy bonito, donde yo le dije a una mamá, tu hija no te conoce, pero mi hija vive conmigo, tu hija no te conoce, tu hija conoce lo que es tu mamá, pero ¿quién eras tú antes de ser mamá? ¿Quién eres tú? Pues no te conoce. Entonces, tienen que conocerse y tienen Ay, sí. que volver a conectar con esa adolescencia para poder conectar con este adolescente y saber que no estamos en la misma época. O sea, lo que, Sí, están, también, ay, lo que bueno. están viviendo ahora no es lo que Estos se vivió cambios antes. generacionales. No, y de Entonces- paradigma y todo, Todo. es una son mente trascendentes, diferente, claro. Yes. Totalmente. Y hay que asumirlo también. Y no es que antes era mejor. Es No. diferente. Es Sencillamente diferente. es diferente. Nada ni mejor ni peor. Es Simplemente diferente. diferente. Y esto es lo que hay. Y esto no lo va a cambiar nadie. Y Ya. esto no lo va cambia para nadie. adelante y va a seguir cambiando. Yo le dije en la charla, la tecnología está para quedarse. O sea, esto no es dedicar una lucha, esto está para Esto está quedarse. para Ahora, quedarse. ¿cómo lo manejamos? Y así mismo, pues muchas de las realidades con las que estamos viviendo actualmente, los que estamos educando en los centros educativos, o sea, es un mundo distinto. Sí. Es un mundo distinto.
Es una realidad distinta. Y hay que asumir esa realidad y ahora, responder algo bonito, a esa realidad. por ejemplo, tú dices lo de esos detalles de gratitud, esas manifestaciones de gratitud. Y Ala siempre me dice, y padres que, por ejemplo, van donde ti, donde Ala, donde otros que conectan así también, porque no todo el mundo tiene ese don, ese talento. Y me dicen, no, pero es que es ella que me pide, es la niña, es el niño que me está pidiendo, que quiere ir. Y tú dices, wow, o sea, fíjate que ese espacio de que me escuchan, de que puedo hablar, de que conecto. Que no lo juzgan. Que no me juzgan. Mira. Que no me juzgan, que puedo ser. Wow, o sea, tú dices, el adolescente lo valora, lo quiere, lo busca, lo pide. En mi consultorio está todo permitido de decir mala palabra, cosas ofensivas. Yo no me alarmo con nada de eso. Tú sabes que yo en Finlandia, perdón, ahí se nos fue el tiempo. En Finlandia, un joven que trabaja en uno de los colegios que visitamos se dedica precisamente a conectar con... Y él dice que pongan porque la música que ponen hasta me da pauta de cómo se están sintiendo. Claro. Ellos le tienen yo tengo el video, después se lo voy a enseñar, una cosa de billar en el colegio. O sea, un aula que es como con música, karaoke. Y él dice, ahí, él es como el orientador. Él conecta y ve qué está pasando. Claro. Bueno, se nos fue el tiempo. Listo. Yo creo que aquí hay, de verdad, información valiosa, pero más van a recibir con nuestro invitado internacional, Alberca, que ha escrito muchísimos libros de España, va a conectarse con nosotros. Vamos a estar Miguel José, Dayan Bisonó, yo. Vamos a estar ahí compartiendo con ustedes una mañana maravillosa. Inscríbase, regístrese en este evento que tendremos para ustedes. Cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.